De un tiempo a esta parte venía oyendo hablar de la única investigadora que, con permiso de las autoridades penitenciarias, estaba trabajando con reclusos de alta seguridad relacionados con la criminalidad más reincidente. Así que, picado por la curiosidad, busqué en internet hasta dar con la impactante personalidad de alguien que, bajo sus esquemas, relacionaría siempre con experimentadas comunicadoras o, como mucho, con actrices televisivas o atractivas intérpretes cinematográficas que con una investigadora de las neurociencias. Psicóloga, doctora en trastornos de la comunicación, biomédico, estudiosa de la relación entre el cerebro y la conducta humana, Peggy Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, investigadora, profesora, asidua participante en emisiones radiofónicas y televisivas, además de conferenciante, es quien hoy nos recibe en el Departamento de Psicología de la UNAM para explicarnos algunas cosas sobre las que muchos tenemos dudas acerca del comportamiento humano. Dudas y muchas preguntas al respecto. Doctora, muchas gracias por recibirnos y por darnos un placer. Un espacio en su apretadísima agenda. Con todas las especialidades de las que se ocupa, con el trabajo de laboratorio, con las investigaciones, con las clases, con la escritura, ¿aún le queda tiempo para sacar adelante una vida familiar normal? Bueno, ha sido complicado, pero creo que soy 1000 usos. Entonces, ¿cómo? Sí, hago muchas cosas y tengo la fortuna de hacer lo que me apasiona. Entonces estoy muy agradecida a la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo 40 años en la universidad. Caramba. Y es un placer estar con los estudiantes, tener un laboratorio. Y sí, tengo una familia, tengo 3 hijos, ya soy abuela de un nieto, mi nieto se llama Milo, que estoy esperando que crezca, está chiquito, tiene 6 meses, para hacerle todo un programa de estimulación. Bueno, ahorita está un poco aburrido. No se olvida la profesión, ¿verdad? Incluso aplicada a la familia. Exacto, mis hijos todos fueron, mis hijos de chico, te voy a contar que decía, mi hijo se caía, porque era muy travieso, Alejandro, y decía, mamá, me caí y me pegué en el parietal, ¿eso es grave? Caramba. ¿Cómo se concilia el trabajo y de repente uno se va a estudiar? Porque una de las cosas por las que es más reconocido su trabajo es por los multihomicidas, secuestradores, la investigación que ha estado haciendo sobre ellos. ¿Se acaba llevando ese trabajo a la casa? Sí, bueno, las mujeres, creo que los hombres, a diferencia de las mujeres, un poco la educación y un poco en la personalidad, sí pueden separar muy bien el trabajo. O sea, tienen su trabajo y llegan a su casa y comportamentalizan bien. El estilo de la mujer es que mezcla todo. Entonces, si me va bien en el trabajo, estoy fantástico en mi casa y sí me lo llevo, pero yo no me meto en lo sórdido de los asesinatos ni en las cosas terribles que pasa, sino la pregunta es, ¿qué le pasa en el cerebro? ¿O qué le pasó en la vida? ¿Y cómo llegó? ¿No? Y esto es, sí, hay veces que tenía que llegar a mi casa, quitarme la ropa, porque la ropa que llevas para entrevistar no es cualquiera, y me bañaba, como para quitarme literalmente como esa vibra para poder trabajar con mis hijos, ¿no? Claro. ¿Y en alguna ocasión has sentido miedo cuando está conversando o estudiando? Fíjate que no he tenido miedo. No he estado en la celda solita con la persona. Estoy en un espacio en donde está abierto y hay varias personas. Están mis estudiantes, también entrevistando a otros. Entonces no estoy sola, pero sí un poco irresponsable. Mi primera entrevista con Juana Barraza, yo estaba entrevistándola y estaba así, platicando, pero más cerca, ¿no? Ajá. Y dije, ¿cuál será la clave que hace que ahorque a sus víctimas? Y tenía yo un vaso de vidrio ahí junto que me habían puesto. Y dije, no voy a hacer que corte, ¿no? Entonces dejé la puerta abierta para salir corriendo. Para salir corriendo. Ajá.
Curioso, ¿cuál es el comportamiento del psicópata multihomicida que es capaz de aparentar una cosa mientras vive otra completamente diferente? Sabemos que son unos grandes mentirosos, fabuladores, conquistadores, hipnotizadores de alguna forma de sus víctimas para llevarlas a donde quieren. ¿Qué es lo que les hace llegar a esa situación? ¿Nacen? ¿Se hacen? ¿El comportamiento con el que de la gente cercana durante su niñez y adolescencia los lleva ahí, o también nacen, como preguntaba? Mira, el enfoque actual es diferente y no todos los psicópatas están en la cárcel. Ah, claro. Están muchos dirigiendo al país, ¿no? Por ejemplo. O instituciones bancarias, o grandes empresarios. Claro, grandes empresarios. Sí. Entonces, no todos son violentos necesariamente. Y actualmente en el medio forense, que es las cárceles, eso, sí se hablaba de psicopatía o no psicopatía. Y se aplican una serie de escalas, entrevistas semiestructuradas, y si tienes más de 30 puntos, pues eres psicópata, pero eres realmente malo, malísimo, ¿no? O sea, de esa gente que parte la gente en cachitos, una característica de la psicopatía es la falta de sensibilidad y la deshumanización. Entonces tú cosificas a la gente, no tú, el psicópata. Sí. Entonces puedes, a una silla la puedes aventar, a una pelota la puedes patear, pero no a una persona. En el momento que tú cosificas a las personas, ya les puedes hacer lo que sea. Y es culpa de ellos, además, no tuya. O sea, si violó a la mujer y la mató, pues fue su culpa. Era lo que me decían muchos de ellos, ¿no? O sea, la culpa de que yo maté a mi mujer y la partí en cachitos es de ella, porque me fue infiel. Si ella no me hubiera sido infiel, pues tú no la mato, ¿no? ¿Y cuando repiten? Cuando se convierten en reincidentes en el asesinato, claro, siguen siempre culpando. todos ellos, o sea, tengo la historia de un sicario que le digo, ¿y a cuántos mataste? A 30, y le decía, ¿y también violaste? Y decía, no, ¿cómo? Ofendidísimo. Le digo, ¿por qué no? Porque yo sí tengo valores. Oiga. Ah, caramba. Y entonces es interesante porque también les preguntaba, ¿eres buena persona o mala persona? Por chismosa, nada más porque entenderlos, ¿no? Y bueno, no chismosa, pero bueno. No, era como, ¿quién eres? Y era interesante porque me decían, soy muy buena persona. Y le dije, ¿cómo? Le digo, si hacías tantas cosas malas y causabas tanto dolor. No, doctor, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. El sicario. Todos. Bueno, yo entrevisto a homicidas, asesinos, a gente que hace... No, me refiero a que quien decía, este es mi trabajo, me imagino que era el sicario. Pero es que todos matan. Pero todos... no lo considerarán su trabajo. No, pero ellos pensaban que ese era su trabajo, que tenían que matar porque era su trabajo. O sea, mataban a gente por su trabajo. Los sicarios, pero había otros homicidas que también decían, pues es que lo tuve que matar, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Y entonces le decía, ¿y entonces cómo eres bueno? Mira, dice, porque si yo estoy comiendo una torta y tú tienes hambre, yo te voy a dar una mordida de mi torta. Soy buenísima persona. Y eso te lleva a cómo funciona el cerebro y la conducta. Tú tienes una serie de conductas y un concepto del bien y del mal. Y tienes un aspecto afectivo que cuando estás violando esas cuestiones de golpeé a alguien, atropellé a alguien, tengo el concepto y es malo, ¿no? Tengo una emoción asociada a eso. Y tengo una cognición. Y en estas gentes ves que modifican esta triada y entonces por eso pueden seguir viviendo y sintiéndose tan bien. Justifican todo. Y entonces no está conectado la cognición con la emoción, con la conducta. Ajá. Que eso es lo que me he dedicado, más que la sordidez de lo que hacen. Claro. Cómo lo pueden hacer y además cómo prevenirlo. Creo que eso es muy importante. Sí tenemos estrategias. Tengo una pregunta antes de que nos vayamos al primer corte, que es, entonces, si un señor que es un sicario, por decir algo, ¿no?, y considera que es su trabajo asesinar a la gente o desaparecerlos, o como se quiera llamar, en un momento determinado, por una simple coincidencia, un accidente de tráfico, asesina o mata a alguien, ¿se siente culpable o no? ¿O lo cataloga dentro de lo que es su trabajo y su especialidad, aunque sea por casualidad? Yo creo que todos lo catalogan, o sea, la vida humana no es importante para ellos, ¿no? Y es un accidente, y bueno, hay muchas cosas que llevan al sicariato, entonces no hay mucha culpa. Es como,
tú atropellas a alguien que se te atravesó en el periférico y dices, pues es su culpa, ¿no? O sea, sí me siento mal, pero yo no lo busqué. O sea, si no, ¿cómo sigues viviendo? Con una culpa enorme. Sí. Y hay gente que tiene una vida ejemplar y se la pasa culpable de todo, ¿no? Y entonces la culpa tiene que estar controlada, ¿no? Doctora, nos tenemos que hacer el primer corte, regresamos. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche. Evidentemente es una referencia en la materia en la que estamos nosotros preocupados e interesados y sobre todo practicando. La doctora Freya Ostrowski, neurocientífica, sin duda es una base sólida para lo que implica no solamente el presente de la conducta analizada, sino el futuro, sobre todo entendiendo la neurocriminología, el neuroderecho y el trabajo que ha desarrollado y sigue desarrollando, porque recientemente he visto una publicación de cómo resolver los crímenes en México y que se aboca a dar estrategias con otros especialistas. Sin duda nos sirve a nosotros como investigadores del caso forense como una medida para tomar de referencia y poder dar soluciones en la investigación. Tomar un referente y siempre especializarse, ya que la doctora Ferri tiene un perfil de neuropsicología y es una especialidad, entonces encaminarse a una especialidad para poder aportar más justamente al estudio desde el medio comunitario hasta medios ya más específicos, como uno de ellos es el sistema penitenciario o también medios corporativos en empresas. Finalmente hay un mundo de donde puede incursionar un especialista. Siempre es importante el abordaje psicológico de la agresión, principalmente cuando se toca el tema de la violencia, y la doctora Freya Ostrowski es muy dable y experta en esos conocimientos, y en este tenor pues siempre tener los pormenores que la psicoterapia cognitivo-conductual ofrece del fenómeno de la violencia, y también cómo la neuropsicología ha contribuido en el conocimiento de este tema, es muy benéfico, y en particular me agradó mucho la presentación de la doctora Ostrowski. Doctora, he leído que uno de los experimentos más impresionantes que se han hecho últimamente es con las ratas sometidas a situaciones extremas de estrés, en la que de repente cuando salen de ahí son muchísimo más agresivas. Pero además son agresivas las generaciones que las siguen, en concreto hasta 3, sin que hayan tenido o sufrido ningún maltrato, ¿no? ¿Sucede lo mismo con los humanos? Sí, es muy interesante. Ese estudio de las ratas, yo no trabajo con las ratas, pero lo han hecho muchos investigadores. Es muy interesante porque como las estresan, es que las como ahogan. Las ratas se estresan mucho ahogándola y luego ya la sacan. Pero si tú estresas a las ratas antes de la adolescencia, en el tipo de rata en la infancia, el efecto es devastador. Se vuelven ratas sumamente agresivas y violentas. Si los estresas después, no tanto. O sea, compensan. Hay periodos críticos. Curioso. Y tiene que ver con producción de neurotransmisores inhibitorios. En el ser humano sucede lo mismo, pero en general está asociada con historias de abuso físico o psicológico en la infancia. ¿Se están haciendo investigaciones también entonces con humanos, con niños? Exacto. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo una investigación que pienso publicar en la revista Science, la estamos preparando, que tiene un alto impacto, que es una investigación muy... es terrible por lo que trabajamos con niños con historias de abuso físico o psicológico en la infancia desde muy temprano. Son chiquitos que viven en albergues y que fueron los papás están en la cárcel porque el novio de la mamá violó a la chiquita, pero desde los 3 años. Es una cosa terrible. También historias de negligencia. Y entonces los estudiamos con técnicas de neuroimagen. Vemos su cerebro cómo procesa emociones, de emociones agradables, desagradables, de miedo, y vemos qué pasa. Y estos niños, todos están hermosos. O sea, si ustedes los ven, dices, me los quiero llevar todos a mi casa. Pero tienen trastornos comportamentales muy severos. Tienen estrés postraumático, como la rata,
No duermen, no comen bien, son muy agresivos, son muy impulsivos, patean a todos sus compañeros, tienen ansiedad, tienen depresión, tienen rasgos de insensibilidad, como si se activara esa insensibilidad. Y la teoría, entonces con estos estudios de resonancia magnética, vemos que es un sistema maladaptativo cerebral. El cerebro se reacomoda y ya no están reaccionando a caras de miedo. Es como si apagaran los sistemas de miedo. El miedo, pero tampoco reaccionan igual a las caras de felicidad. Se reorganiza el cerebro y las emociones son importantísimas porque son las que nos permiten tener esta relación con los demás. Entonces, estos chiquitos hicimos un programa de intervención cognitivo-conductual dirigido a niños que han sufrido trauma. No lo inventamos nosotros, es un sistema basado en evidencia. Y volvimos a medir qué pasa en el cerebro y en todas las pruebas. Y no curamos a nadie, pero están mucho mejor. Y en el cerebro lo que estamos viendo es que se está reorganizando el cerebro. Y entonces esto sería una medida porque la gente que sufre abuso en la infancia se sabe que tiene un mayor riesgo de tener drogadicción, de ser abusadores ellos mismos, de tener todos los riesgos de problemas de drogas, de salud mental. Entre más abuso en la infancia, peor es el futuro. Entonces, y también se genera lo que se conoce como psicopatía secundaria. La psicopatía primaria, me preguntabas si es biológico o medioambiental. En general, la psicopatía primaria tiene que ver con genes y cómo organizas tu cerebro y un poco de aspectos medioambientales. Pero en la secundaria, la psicopatía es todo medioambiental y estos funcionan igual, se vuelven asesinos, drogadictos, jefes de crimen organizado, todo esto, causan mucho dolor a la sociedad, pero hay ansiedad atrás. Entonces, si logramos prevenir, pues estamos ayudando como lo que queremos, los psicólogos, los psiquiatras, los neurocientíficos, ayudar a la sociedad. ¿Y lo que no se pueda prevenir, hay alguna manera de revertirlo? Es complicado. Nosotros es lo que hicimos en la cárcel, separábamos sociópatas, que es un componente adquirido, versus psicópatas. De psicópatas. La psicopatía, sí se está cambiando el concepto porque una parte es que se dice que no siente las emociones y por eso, pues tú me decías, se arrepienten o no. Pero actualmente se sabe que la empatía... ¿No las siente o las tiene alteradas? Actualmente es que las tiene alteradas. Okay. Pero la empatía, que tiene que ver como si tú ves el dolor de alguien o ves a alguien que se pega en el dedo chiquito, y hasta a ti te duele, ¿no? Y esos son sistemas en el cerebro que tenemos para vivir en sociedad. La empatía se genera cuando ves dolor, generalmente. Es como células o redes neuronales que se prenden ante el dolor. Pero en los psicópatas les pasan escenas de dolor y no se prenden las mismas áreas. Pero entonces le cambiaron el experimento y le dijeron, oiga, piense que le está pasando a usted. Y entonces prenden otras áreas, son otras vías. ¡Ah, caramba! Y eso habla de que sí hay posibilidades de readaptación. O sea, no funcionan tan automático como inhibidores de la conducta inapropiada de causar daño a alguien. Pero se está viendo que sí se podría hacer algo. Porque usted también dice que controlando las glándulas productoras de serotonina, los genes productores de serotonina y dopamina, podría conseguirse que un ratón sea un asesino. Claro. Se modifica, o trabajando sobre los mismos genes, ¿se puede conseguir todo lo contrario? Se podría, es un poco complicado porque tienes que hacer intervenciones. No es un solo gen, son varios genes. Este gen es específico que produce serotonina, dopamina. El cerebro humano es fantástico, ¿no? Funciona con sustancias químicas. Hay sustancias excitadoras, sustancias inhibidoras. Y entonces hay más de 50 neurotransmisores. Pero tiene que haber exacta la cantidad para que se maneje la información. Si a ti te sobra dopamina en el cerebro, te puede sobrar porque existe un factor genético,
te vuelves esquizofrénico. Si te falta dopamina, eres parkinsónico. Entonces tienes que tener, inclusive a los pacientes psiquiátricos, lo que hacen los fármacos es quitar la cantidad de dopamina. Ajá. Y saben los médicos cuando ya se les pasó, porque empiezan a tener síntomas parkinsónicos. La serotonina también es muy importante. Si tú tienes mucha serotonina, eres muy agresivo. Si tienes poquita serotonina, estás deprimido. Entonces, la cantidad y cuánto hay es complicado y tiene que ver con que el cerebro es una máquina extraordinaria, pero pues tiene sus limitaciones también. Regresamos nuevamente después del corte publicitario. Deja todo, no es gente mala. Entonces es un maquiavelismo. A mí lo que me importa es yo reelegirme, apoyar el que me dé dinero, que son las armas, y a mí qué me importa que maten a 80 o 20 mientras no me maten a mis hijos. Eso creo que es cuando les generas tantito, ¿no? Y la tercera es los rasgos psicopáticos. La psicopatía, que es este trastorno de personalidad, que hablamos también que no es que esté presente o no, sino tres rasgos muy importantes de la psicopatía. La insensibilidad, no sientes, eres insensible ante el dolor psicológico físico de los ¿Mi demás. amor? ¿Quién? ¿El psicópata no siente amor Tiene un amor hacia sí mismo. hacia los demás? Exacto, o sea, el cerebro No. del psicópata, no, hacia los demás no, los utiliza para él, ¿no? Por lo de la Y no- cosificación. Sí, porque además el psicópata tiene rasgos adaptativos, tiene aspectos en donde el ser encantador superficialmente, el lanzarse a hacer cosas que nadie se atreve. Porque no ese es- tiene miedo. Exacto. Entonces tú no tienes miedo. El miedo es una experiencia sumamente socializadora. Si tú a tus hijos les dices, es que si le sigues pegando a tu hermano o haces esto mal, pues te voy a castigar y ya no te voy a llevar al cine o te voy a no dar esto, entonces ya no te voy a querer. Es el miedo a perder el amor, pero si no tienes miedo, pues qué problema. Claro. Lo sigues haciendo. Y como preguntaba antes, entre narcisistas y egocentristas, si tuviéramos que calificar uno como mejor que el otro, como más dañino que el otro para los demás, ¿cuál sería el más peligroso, por definirlo? Es que están ligados. El narcisista sí tiene este amor propio, pero el egocentrista todo gira hacia él. Entonces uno es estar enamorado de ti mismo y pensar todo lo que quieres, y el egocéntrico es todos giren alrededor mío, ¿no? Pero llega un momento en Y que los como- niños son egocéntricos inicialmente. Claro, y entonces los toman papás favorecemos perspectiva. precisamente eso. Claro. Y los abuelos, ¿no? Entonces creo que no es la presencia o esencia, es la cantidad. Hablábamos que yo creo que un problema serio en los seres humanos es cuando te vuelves soberbio. Y la soberbia tiene que ver con narcisismo y egocentrismo. Yo soy capaz de poner presidentes o quitarlos, o soy capaz de hacer una manifestación y controlar, o soy capaz de hacer que alguien mate. Esa es una soberbia terrible, ¿no? ¿Podría darse la situación de una persona, o va todo ligado, no lo sé, ignoro, el psicópata narciso? Los psicópatas son Son narcisos. narcisos. Es parte de la característica del narcisismo. Sin embargo, el narcisismo puede ser no psicópata. Claro, o sea, yo creo que tú eres narciso y yo soy narcisa. O sea, sí nos queremos a nosotros mismos y quieres verte bien ante las cámaras y quieres en la lucir vida. bien en las Claro. entrevistas, ¿no? Y eso es un narcisismo, pero es un narcisismo positivo. Si no te importa, pues entonces andas con chanclas, desgreñado, ¿no? Por ejemplo. De todos los personajes tan curiosos como he leído que ha estudiado y que ha analizado, ¿cuál es el que más le ha impresionado? Ya sé que la Mataviejitas es un personaje muy importante y probablemente muy peculiar, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Y por qué? Mira, la verdad es que la gente, como por ejemplo estas personas que me decían que eran buenas personas, o sea, en la cárcel, esta negación a lo que eran,
y este encanto superficial, porque llegábamos a los reclusorios, y has de saber que yo no me espero a que me dejen entrar, entonces, bueno, sí me dejaban entrar, pero luego los custodios no me hacían caso. Me decían, deje de molestar, porque Bueno. están ocupados. Ah, caramba. ¿No? Claro, porque estaban secuestrando a alguien mientras, entonces, bueno. Y entonces yo les decía, vámonos. Y entonces conseguíamos otros internos y nos llevaban a donde estaban los secuestradores. Y llegaban, y ellos mismos nos abrían. Ah, sí. Y entonces nos decían, hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué te ofrecemos? Un tequilita, unas manzanitas. Y Qué miedo. era imprudente de mi parte, porque nos abrían, ellos abrían, y los entrevistábamos. Ajá. Y yo decía, llegó un momento en donde sí decía, estamos rompiendo la barrera de doctora con el interno. Y pueden decir que no salgan, pues qué importa, ¿no? Entonces sí me impresionó cómo pueden ser encantadores y cómo cuando ya entras en confianza, sin perder la barrera, te empiezan a contar unas cosas terribles, ¿no? Sin ningún cargo de conciencia. O sea, hay uno que decía, no, yo secuestraba, pero sí soy buena persona, porque les dejaba tantito dinero para que volvieran a empezar. Ah, bueno. Buenísimas Detalle, personas. ¿verdad? Finas personas. Yo leía también de un personaje tremendamente conocido que confiesa haber asesinado a 250 personas, haber participado en una guerra que ha causado más de 50.000 muertos. Está fuera ya de la cárcel porque, bueno, la pena que le impusieron eran solamente 30 años. Dice estar muerto y no tener miedo, por tanto, a la muerte. Y no se le ve en ningún momento ningún sentimiento de culpa. Y esta es una de las características Es que si tienen. tuvieras cómo vives, ¿no? Por haber, bueno, yo creo que, por ejemplo, Hitler, no solo son los Hitler, ¿cómo podría vivir, no? Bueno, se mató a suicidó, se más, supone, ¿no? Pero más de 6 millones. Bueno, se suicidó, pero porque sí, lo iban a porque si no, agarrar. le iba a ir peor. No, sí. Sí. Entonces, en este aspecto que no todo es biología, a mí me gusta llegar ahí, factores de riesgo familiares, la parte individual, porque también en los programas de intervención que hago, yo he asistido a Tepito, y entonces ahí teníamos programas de intervención para las mamás y los cuidadores primarios, y me decían, oye doctora, yo tuve una piedad de perros y yo no me volví asesino. Entonces no todo es así. Y entonces en psicología hay la resiliencia. Hay gente que es capaz de transformar experiencias negativas en algo positivo. Entonces no todo es destino. Y tiene que ver un poco con el grupo social. Hay un psicólogo que se llama Zimbardo, es psicólogo social. Y él habla del efecto Lucifer, que no es lo malo que eres, tus genes y toda esta cosa que platicamos, sino en lo malo que te puedes convertir, en el abuso del poder para utilizar a los demás, porque te conviertes en eso. O sea, sino cómo explicar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, no solo por la orden de Hitler, sino muchos pueblos en Alemania y muchos policías lo hacían. Y eran padres de familia y gente no tan patológica, ¿no? En las calles en las cárceles de Abu Ghraib, los soldados que empiezan nosotros en España hemos tenido una experiencia relativamente reciente, que es la de la guerra civil, y lo que ha sucedido es terrible, ¿no? Familias matándose entre ellos. Claro. Y eso es un efecto social, ¿no? Entonces hay que, porque son experimentos que hicieron, en donde yo te doy un shock eléctrico, son muy antiguos, hacen como que en Stanford, lo hizo Milner, un psicólogo que era judío, y dijo, quiero saber si los fenómenos de la Segunda Guerra se puede repetir. Entonces les daban shocks eléctricos a la gente, pero era todo fingido. Y le decían, a ver, te agarraron a ti. O sea, estamos en un experimento, y ponían a alguien que tenía una bata blanca, que era el camarógrafo, alguien, y entonces decía, él es el profesor. Y entonces, sí, claro, todos fingían. Y entonces le decían, el muchacho que está aquí, necesitamos que le des un shock eléctrico porque no se aprende las palabras. Entonces, cada vez que no se aprenden las palabras, dale un shock eléctrico. Y decía, no se negaban a hacerlo. Y claro, el chico gritaba,
¿no? Pero no le daban el shock eléctrico, pero gritaba. Y decía, oiga, pero ¿quién va a ser responsable? No, es Stanford, tú no te preocupes. Y poca gente se negó a hacerlo. Entonces, ¿de qué depende? Depende que des el primer paso, depende que la responsabilidad no sea tuya. Yo no fui. Que tenemos, ¿qué hiciste con la taza? ¿Se rompió? Se rompió, yo no fui. Entonces, el que tú no tengas la responsabilidad. Entonces, tenemos estos factores sociales que puede llevar a ciertos individuos a hacer terribles cosas, ¿no? Regresamos. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche. La doctora Feria Ostrowski pues, es una referente a nivel no solamente nacional México, sino a nivel Latinoamérica, ya que por parte de ella y su equipo de investigación a nivel de neuropsicología se ha desarrollado pues finalmente las bases biológicas para entender la conducta no solamente del ser humano promedio, sino también la conducta criminal enfocada ya a cuestiones delictivas. Ella ha sido una referente también en tema de investigación, nivel de entrevistas 1 a 1, es decir, hacia personas que han sido relevantes en el tema de la conducta criminal. Es una persona que sí es estricta con sus alumnos, pero también con sus trabajos. Entonces son investigaciones a nivel muy detallado y profundos. La doctora Ostrowski lo que le da es la base científica al estudio de ciencias de la conducta principalmente. Eso es un gran apoyo científico para poder ayudar a la administración e impartición de justicia, que es lo que busca hoy en día un juez, un juzgado, que se sustente científicamente con bases psicológicas una conducta delictiva y así poder tener elementos para poder imputar un hecho posiblemente delictivo. Aquí estamos de nuevo con la doctora Ostrowski. ¿Hacia dónde van las ciencias neurológicas? Creo que es un momento fascinante porque gracias a los avances de las técnicas de neuroimagen, del estudio del cerebro, actualmente, por ejemplo, tenemos conocimiento que hacen ciertas áreas del cerebro en la cuestión de visión, de audición, de la cuestión motora. Y entonces nos movimos para saber qué pasa con el lenguaje. El lenguaje es algo importante que tiene que ver con el pensamiento. Y actualmente estamos investigando la mente, porque la mente es una construcción del cerebro. Entonces, el estado de conciencia, cuando tienes conciencia, cuando no. El concepto de las emociones. Hasta hace poco pensábamos que había emociones básicas, que todos compartíamos, seamos africanos o de Tehuantepec o españoles, ¿no? Y esto viene de los conceptos de Darwin, que decía que era un sistema biológico. Pues eso está en duda. Las emociones son construcciones mentales que nuestro cerebro va construyendo. Tú puedes tener esta actitud de sonreírme, pero estar pensando que estás enojadísimo, ¿no? ¿No se nos nota? No, bueno, depende de lo actor que sea cada quien, ¿no? Aquí tenemos actores. Sí. Pero entonces no, la gente piensa que por la expresión puedes detectar. Y sabemos que eso no existe, que las emociones son construcciones, que hay redes neuronales que se van aprendiendo y ajustando, y que el cerebro no es un ente pasivo, no tenemos áreas del cerebro primitivas que nada más están reaccionando. O sea, esas áreas del cerebro están prediciendo todo el tiempo para construir la realidad. Y entonces es el estudio de la mente. ¿Y hacia dónde va también? Hacia la conexión entre inteligencia artificial y el cerebro, que es maravilloso, ¿no? Sí, es lo de Neuralink, la empresa fundada por Elon Musk, que en colaboración con el Pentágono, han invertido miles de millones de dólares en implantar electrodos en el cerebro para comunicarnos con la nube. ¿No es muy peligroso? Mira, yo creo que esto puede ser muy interesante, pero creo que tenemos que estudiar más, porque platicábamos, la inteligencia artificial, tú dices, pues la inteligencia artificial sí puede ser más inteligente que el ser humano, depende Claro. cómo defines inteligencia. Hay tantas definiciones de inteligencia como psicólogos, entonces puedes decir, inteligencia es la capacidad de resolver problemas, y otros dicen, no, es capacidad de resolver problemas rápido, otros dicen, no, es la capacidad de aprender.
Ajá. Entonces las computadoras, la inteligencia artificial funciona con algoritmos, que son fórmulas exactas, Sí. y lo hace muy rápido, muy rápido. Si les enseñas a reconocer caras, es cara de hombre, de mujer, de gente de color o gente china, lo hace rapidísimo porque son fórmulas, ¿no? Pero la creatividad, que es lo que ha hecho que avance el mundo, no puedes hacerlo como está diseñado la inteligencia artificial. La creatividad es la capacidad de conectar cosas que nadie había conectado. Dalí, en el arte, pues conectó relojes con cosas suaves en lugar de duras, ¿no? Los relojes que se derretían, ¿no? Picasso, hay creatividad extraordinaria, como pues la de Marie Curie, Claro. la gente que ha hecho grandes descubrimientos, pero hay ordinaria, cuando haces una receta fantástica y le mezclas cosas que no se te ocurrían, o si nos hacemos un vestido y le ponemos un moñote que no Claro. llevabas. Entonces, la creatividad es lo que ha hecho que el mundo se mueva. Pero y aparentemente avance. parece muy interesante porque dicen que en el año próximo, en el 2020, empezarán los experimentos con humanos. Dicen que seremos capaces de hablar otro idioma de una manera rápida, porque de alguna forma nos viene implantado en el cerebro por conexión directa. Es apasionante. Supongo que también en ese sentido también podrán colaborar para controlar determinadas enfermedades o neuropatías o Claro. todo esto, siempre y cuando se haga de una forma humana y lógica y no sirva para convertirnos en máquinas, o sea, yo sí, creo, en los siempre he servidores del gran hermano, ¿no? Lo que sabemos ahorita, que claro que se está revolucionando, es que todo lo que pueda ser digitalizado va a ser sustituido. Entonces, pues ya no va a haber choferes de Uber, ya no va a haber, los coches se van a manejar automáticamente. Los cocineros, ya hay cocineros chefs que son máquinas, que hacen la Ajá. combinación perfecta y ya tienes Pero, ¿y máquinas. la combinación perfecta es sabrosa o no? Porque hay un componente de improvisación Exacto. siempre. Bueno, sabemos, pero lo que no se pueda, entonces, ¿qué es lo que va a sobrevivir? Todo lo que tenga que ver con creatividad, con emociones, porque las emociones son construcciones mentales y la empatía todavía no la pueden sustituir. Entonces, ¿quiénes vamos a sobrevivir? Los psicólogos. Vamos a estar en el camino. Los médicos van a ser sustituidos. Tú puedes llevar con una máquina Ajá. que tiene un algoritmo, tienes hipertensión, ¿no? No van a desaparecer las enfermeras. Las enfermeras es difícil porque los robots para cargar a los viejitos es complicado. Entonces, Curioso. eso es interesante. ¿Hacia dónde deben las universidades? Es decir, que podemos recomendar ahora a los que están estudiando otras profesiones más tecnificadas Pues que se acerquen. que se vengan para acá, Sí. ¿no? Y no correremos el riesgo de que haya demasiados licenciados en psicología, por Bueno, ejemplo. depende, pero Exceso. bueno, puede pasar, pero esos no van a ser sustituidos tan rápido. Y esto es lo que el gran historiador Yuval Noah Harari, ¿no? Que ha hablado de Homo sapiens, Homo Deus y del 21 lecciones para el futuro. Entonces habla de este futurismo, de hacia dónde vamos los humanos. Vamos a poder vivir muchos años porque vamos a controlar enfermedades, pero tienes el riesgo de que no todos va a tener acceso a eso. Entonces, que la gente que tenga los recursos va a poder vivir y los otros no. Claro. O sea, viene un mundo complicado y cómo van a desaparecer. Por ejemplo, él dice que Google y Apple deberían tener un impuesto para poder mantener a los que no encuentren trabajo cuando sean sustituidos, ¿no? Bueno, pero es la historia de la humanidad, ¿no? A medida que van pasando los tiempos y se van alcanzando nuevos Claro, es como avances, la van imprenta. desapareciendo determinadas Pero te profesiones. tienes que saber dónde te vas a acomodar. Entonces, Sí. que estudien psicología, ahí sí hay chamba por lo menos un rato. Bueno, yo creo que llego un poco tarde, pero me encantaría. Te acepto en mi laboratorio. Muchas gracias. Doctora, la música y la influencia que ejerce sobre las emociones está no solamente demostrado, sino que está controlado por los psicólogos. El comportamiento que tiene alguien bajo la influencia de determinadas... Bueno, se sabe que la música es importantísima y la gente dice, ¿para qué sirve, no? Pero sin embargo, todas las sociedades tienen música. Y entonces se sabe que hay ciertas músicas que te calman, hay otras que te activan y que tiene un efecto
Para mí la música es importantísima. Yo si me tengo que concentrar mucho no pongo música, porque me gusta tanto que me distrae. Pero la música tiene un efecto en la conducta del ser humano y lo sabemos, en los mercados te ponen música de elevador para que vayas despacito, en otros lados no te ponen rapidita porque no quieren que te vayas tan rápido. Claro, la música tiene un efecto en las emociones de la conducta humana. Sería un tema también apasionante del que espero que tengamos ocasión de hablar en otra ocasión, doctora. Se nos ha terminado el tiempo, rapidísimo se me ha ido, regresaremos. Encantada de recibirlos. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí, hasta la cocina en el día de hoy.